Contacto con el doctor Ricardo Beglia, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan todos ustedes? Bien, por aquí. Muy bien. Bueno, se han manifestado ustedes con respecto al proyecto de ley relacionado con los alquileres. ¿Han tenido reuniones importantes en los últimos días, Ricardo? Así es, en esta semana fuimos recibidos por la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados, donde se ha ingresado el expediente 32.873, Ajá. que es conocido como Proyecto Galassi, por el diputado socialista que lo impulsa, ¿no? Rubén Galassi, sí. Sí, exacto. Lo hemos visto y analizado con preocupación. Y esa preocupación de todo el sector se la trasladamos a los diputados que tienen la función de tratarlo en la primera comisión, después pasará a otra, que es la de presupuesto, y finalmente la de asuntos constitucionales. Y si tienen todas, dictámenes mayoritarios y favorables, entrará al recinto para su tratamiento, lo cual generará una serie de inconvenientes, porque hay que tener en cuenta que este proyecto parte de la premisa de, la defensa del inquilino, con una serie de medidas que disponen, que no son bien vistas por el sector inmobiliario, pero no por mero capricho, sino porque entendemos que se va a traducir en un serio y grave perjuicio para el inquilino en definitiva, que es aquel a quien dice que va a proteger. ¿En qué aspecto fundamentalmente ustedes sostienen que va a, en este caso, a perjudicar al inquilino, Ricardo? Bueno, una es el aspecto de los honorarios del corredor inmobiliario, que trasladan aparte a, al propietario, el titular del inmueble. Después también condicionan las cuestiones de los avales o las garantías que exigen los administradores de inmuebles para garantizar el cobro de los alquileres y la restitución en debida forma del inmueble. Eso se considera como una intromisión en las decisiones empresarias y en la seguridad económica de esas empresas que intervienen en la gestión. Entonces, con las medidas que propone este proyecto, ¿qué es lo que va a hacer? Pueden ocurrir dos cosas, o sea, van a ocurrir dos cosas seguramente, porque ya, nuestro país ya tiene experiencias negativas en este sentido. Primero, que se van a retirar muchos inmuebles del mercado locativo, lo cual va a llevar a la suba, sin duda. Claro, por la escasez. Exacto, del alquiler. Y segundo, el propietario va a trasladar el mayor costo al precio final, o sea, no lo va a absorber, con lo cual también se va a volver a incrementar el costo de los alquileres y nuevamente vamos a estar en problemas, pero para el inquilino, no para el propietario. La pregunta entonces, ¿ustedes recibieron respuestas cuando hicieron estos planteos en la reunión de esta semana? Bueno, nos llamó la atención que lamentablemente hay legisladores provinciales que no tenían conocimiento de la existencia de los colegios profesionales. Eso es alarmante y preocupante. Creían que existían solamente cámaras inmobiliarias, es decir, el gremio empresario. ¿Y por qué decimos que es preocupante? Porque los colegios profesionales fueron creados precisamente por la legislatura de la provincia, por la ley 13.154. Y bueno, y en base a la exposición que hicimos esta semana ante la Comisión de Vivienda, algunos de los integrantes de la Comisión de Vivienda tomaron conocimiento sobre los argumentos que expusimos, por el cual advertíamos y advertimos sobre los riesgos de esta ley, que no tiene otra finalidad que, electoralista. Recordemos que esto se impulsa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que llama la ley Rodríguez Larreta. Tengamos en cuenta en qué periodo ocurre, pero también tenemos que tener en cuenta que la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es totalmente distinta al resto del país. ¿Existían abusos? Sí, existían abusos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, para un alquiler promedio de 6.000, 7.000 pesos, los inquilinos necesitaban para ingresar a la vivienda 50.000, 60.000 pesos en mano, cosa que en el interior del país no ocurre esto.
Y esto se desprende de un estudio que hizo la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, y en el caso concreto de Santa Fe, para un valor de ese tipo, digamos un valor locativo promedio de ese tipo, un inquilino necesita 18 o 20 mil pesos aproximadamente, muy lejos de la realidad de Buenos Aires, y además no es dinero en mano, sino que hasta se lo financia en 2, 3 y hasta en 6 cuotas. O sea, son realidades totalmente distintas. Por ejemplo, en Buenos Aires se cobraba 5.000, 6.000 pesos para certificar firmas, cosa que aquí en Santa Fe no existe ese rubro, con lo cual ya bajamos la cuantía que el inquilino debe contar para poder acceder a la vivienda. Pero después también hay una realidad también más preocupante, que es que el famoso acceso o derecho de acceso a la vivienda digna es una competencia pura y exclusiva del Estado. No puede delegar esa responsabilidad en forma irresponsable a los particulares. Es como si dijéramos, por ejemplo, bueno, los hospitales están saturados, están desbordados, no damos abasto, o incluso hay escasez de personal, por lo tanto vamos a regular la actividad de los médicos particulares y vamos a bajarle los honorarios, por ejemplo. No sé si el ejemplo alcanza para comprender. Lo mismo podría ocurrir con los escribanos, con los arquitectos, por supuesto, etcétera, con otras profesiones. Con lo cual también, discúlpame, se daría también otra violación a normas constitucionales, porque de todos los colegios profesionales, el único caso en el cual toma intervención el Estado en esta forma grosera e, insisto, inconstitucional, sería únicamente con el sector de los corredores inmobiliarios matriculados. ¿Por qué digo con el sector de los corredores inmobiliarios matriculados? Porque medidas de la naturaleza propuestas por Galassi no harían otra cosa que fomentar el mercado informal, es decir, pasarían otras personas, otros actores a la administración de los inmuebles y quedarían fuera del alcance de la ley. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si vos llevas un inmueble a una inmobiliaria, vos como propietario deberías pagar o hacerte cargo de parte de los honorarios, porque así diría la supuesta ley que sancionaría la legislatura. Pero en cambio, llevas el inmueble a que te lo administra un contador, un escribano o un abogado, y todos los honorarios, claro, e incluso aún mayores, por sus respectivas tablas de aranceles, lo va a percibir el profesional en cuestión, pero de parte del inquilino. O sea que lo que harían es desconocer la regulación que ya existe de la profesión y fomentar el ejercicio informal, lo cual ya soslaya la ilegalidad, porque nos encontramos con otro problema, que es la violación del artículo 247 del Código Penal, que establece la figura del ejercicio ilegal de la profesión, con lo cual abogados, escribanos, contadores, etcétera, etcétera, no pueden ejercer el corretaje. Ricardo, ¿existe alguna posibilidad, finalmente te pregunto, de reunirse con el diputado Galassi en los próximos días? Estuvieron en la reunión en la Comisión de Vivienda, estuvieron 2 asesores del diputado Galassi. Creo que con él nos encontraremos, si no me equivoco, en la instancia final, que es allá por la Comisión de Constitucionales. Ah, claro. Pero en ningún momento para la elaboración del proyecto hubo algún tipo de consulta. Eso también es llamativo. Digo porque me parece fundamental en esta circunstancia. Digo, para que no haya perjudicados en definitiva con esta ley. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero por el panorama que vos estás contando, acá seguramente es un panorama que no favorece para nada a un sector o a varios sectores. No tenga duda, que es verdad que se perjudica a las inmobiliarias, se perjudica al corredor inmobiliario, pero también hay otros perjuicios, sobre todo, como dije al comienzo, el principal perjudicado va a ser el inquilino, el que va a tener que pagar los mayores costos de una u otra forma. Y también preocupa un poco al sector aquel rum que está así dando vueltas, o radio pasillo, como se dice en el ámbito parlamentario, que del entorno del diputado Galassi se ha lanzado la versión de que, digamos, tienen cierta tranquilidad porque ya han contado los votos y tendrían todo como para que la norma sea sancionada. Bueno, estaremos en comunicación, si te parece, en los próximos días para ver cómo sigue esto. Ricardo, ¿puede ser?
Perfecto, sí señor, toda la información que tengamos al respecto se la vamos a hacer llegar. Un gusto como siempre, ¿eh? Saludos. Un abrazo. El doctor Ricardo Beglia, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe.